inestabilidad de la cadera en el paciente pediátrico pues, con síndrome de Down. Los objetivos que me tracé para la charla es explicar los principales problemas musculoesqueléticos en el paciente con síndrome de Down y el papel que tiene el ortopedista en estos pacientes, evaluar la fisiopatología de la enfermedad y las consecuencias que trae para la cadera y tratar de enfocar la inestabilidad de la cadera en estos pacientes y evaluar. Pues, Ilustrísimo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Aquí es que en consulta. Bueno, está bien. Hay un micrófono abierto para que de pronto lo cierren. Y evaluar la evidencia actual en la literatura científica que hay al respecto. Como introducción, es importante mencionar que el síndrome de Down es considerado como uno de los desórdenes genéticos más frecuentes en los seres humanos, caracterizado principalmente por la trisomía del cromosoma 21, con unas alteraciones neurológicas y fenotípicas que van a ser características de esta enfermedad, siendo así que uno de cada 660 nacidos vivos podrá contraer esta enfermedad, y de acuerdo a la edad de la madre al tener el bebé, se va a relacionar con una frecuencia diferente. Es así como en pacientes menores de 30 años, va a tener una frecuencia de 1 en 1500 nacidos vivos, y en pacientes mayores de 45 años 1 en 50 o más de 1 en 50, lo cual va a ser pues dramática el aumento en la frecuencia. La trisomía del cromosoma 21 va a codificar, o las alteraciones que están alrededor del cromosoma 21, este cromosoma va a codificar para los genes COL-A6, 6A1 y COL6A2, que van a ser encargados de desarrollar todo el colágeno tipo 4, lo cual va a contribuir a una laxitud ligamentaria con el tiempo y manifestándose pues con gran laxitud. El bajo tono muscular y la laxitud ligamentaria representan los principales problemas ortopédicos de esta enfermedad. Recordar también que no solamente el síndrome de Down se puede dar por una trisomía del cromosoma 21, sino que también tiene otras dos explicaciones genéticas, que es la translocación del cromosoma y el mosaicismo. Y recordar que el mosaicismo pueden cursar con pacientes sin retraso mental, sin déficit cognitivo, lo cual es importante también tener en cuenta. En el Centro Nacional de Estadística de Estados Unidos se ha notado un aumento gradual de la expectativa de vida de estos pacientes, siendo así que en 1983 la expectativa de vida de los pacientes con síndrome de Down cursaba alrededor de los 25 años, y luego en 1997 la expectativa de vida de estos pacientes supera los 49 años, y en este momento los pacientes que no tienen cardiomiopatías importantes pueden superar los 50 años como expectativa de vida también, lo cual hace y compone un reto para el sistema y para el ortopedista para tratar este tipo de pacientes que cada vez son más longevos. La edad de inicio en las consultas promedio con ortopedia está alrededor de los 5 a 10 años de edad. Esto es un dato tomado de un estudio con referencia en el Centro Nacional de Estadística pues, de Estados Unidos. El 20% de los pacientes con la enfermedad presentan problemas musculoesqueléticos, y esto es el porcentaje que los va a hacer llevar a consultar al servicio de ortopedia. Pero lo importante es también saber cuál es el rol del cirujano ortopédico en los pacientes con síndrome de Down. Esto es un estudio del 2006 donde resaltan la importancia de entender y anticiparse a las manifestaciones musculoesqueléticas para evitar un deterioro funcional y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ese va a ser el principal rol del ortopedista. Y estos pacientes principalmente van a ser tratados por el ortopedista por estas 4 manifestaciones principales. Uno es la inestabilidad cervical, donde le pongo el signo de alerta porque es la manifestación más grave musculoesquelética, la más mórbida y mortal. Es así que los pacientes pueden tener una luxación atlanto-occipital con consecuencias neurológicas que pueden ser nefastas. La escoliosis también va a ser uno de los principales motivos de consulta al ortopedista, la inestabilidad articular, principalmente la inestabilidad patelar y la inestabilidad de la cadera, y en este caso
la inestabilidad de la cadera va a generar una gran morbilidad y una discapacidad importante porque va a impedir que estos pacientes continúen deambulando de manera independiente en el curso natural de la enfermedad de la inestabilidad de la cadera. Y es acá donde nos vamos a centrar viendo pues todo el desarrollo de la charla en la patología propia de la cadera, principalmente la inestabilidad de cadera. Pero antes, ellos también presentan manifestaciones de deslizamiento de la epífisis femoral con manifestaciones más graves de la enfermedad comparado con los pacientes que no presentan síndrome de Down. Es así que las caderas inestables con desplazamientos mayores del 50% son características en estos pacientes. Los pacientes presentan peores resultados y peores desenlaces con aumento de frecuencia de osteonecrosis de la cabeza femoral y con tasas de complicaciones y revisiones en esta población que puede cursar alrededor de los 64 al 80%. Esto se ha relacionado también con endocrinopatías que los pacientes cursan con estas endocrinopatías concomitantemente, como por ejemplo el hipotiroidismo que está presente en el 20% de estos casos. La inestabilidad de la cadera propiamente está descrita alrededor del 1 al 7% de los pacientes con síndrome de Down. No es una manifestación, no es la manifestación más común en el síndrome de Down, pero es importante por el gran impacto en la calidad de vida y la morbilidad que tiene para estos pacientes. Esta inestabilidad de la cadera característicamente progresa en la niñez y la cadera, pues como ya dije, no es tan común la manifestación, pero sí muy importante. En pacientes con el esqueleto maduro, generalmente se instauran ya los síntomas graves de la enfermedad y el curso natural de la enfermedad, y el 28% de los pacientes adultos pueden presentar sintomatología alrededor de la cadera. El curso natural de esta enfermedad va en un espectro desde la inestabilidad de la articulación hasta la subluxación y por último la luxación fija de esta articulación. La inestabilidad en estos pacientes ocurre generalmente en tres mecanismos de movimiento: una flexión, rotación interna y aducción, con una dirección clara de la luxación que va a ser una luxación posterior de la cadera. A esta luxación posterior y esta manifestación articular de esta enfermedad se ha tratado de describir la historia natural, todavía con algunos interrogantes, pero desde 1982 el doctor Bennett y colaboradores empezaron a agrupar los pacientes por edades de acuerdo a lo que observaban en sus manifestaciones clínicas y radiológicas, siendo así que pacientes menores de 2 años característicamente notaban que presentaban retrasos para iniciar la marcha. También lo clasificaron en pacientes de 2 a 10 años, donde característicamente tenían que progresaba la hipermovilidad de la articulación; en pacientes mayores de 10 años, donde progresa la subluxación de la articulación; y por último, en la fase final, que característicamente va a estar en la adolescencia tardía y en la adultez temprana, con luxaciones importantes, terminando el curso pues, de su enfermedad como tal. Entonces, en menores de 2 años, estos pacientes, como mencionaba anteriormente, van a tener un retraso para iniciar su marcha, caracterizado por una hipotonía muscular generalizada, una laxitud ligamentaria, unas caderas hipermóviles que se van a notar incluso desde el examen físico de estos pacientes. En los pacientes que están en la edad de 2 a 10 años, característicamente progresa esa hipermovilidad articular, con unas luxaciones que pueden presentar, que generalmente es de fácil reducción. Y en pacientes mayores de 10 años, esta subluxación y estas luxaciones progresan en el tiempo, donde hay una pérdida de reducciones concéntricas, una displasia acetabular, y las reducciones no son tan fáciles como en la edad más temprana. Y en la fase final generalmente ocurre en la adultez tardía o en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, con luxaciones fijas que van a ser pues muy mórbidas para estos pacientes. Y el 12 al 28% de estas anormalidades radiográficas se observan en pacientes con síndrome de Down en su edad de adultez temprana.
Como etiología, la etiología de la inestabilidad de la cadera en el paciente con síndrome de Down es una etiología multifactorial donde cobra importancia los tejidos blandos anormales alrededor de la cadera, la insuficiencia capsular, la hipotonía muscular, y se le ha dado mucha importancia históricamente a la laxitud ligamentaria de la cadera, dándole pues como mucha importancia, pero últimamente en los últimos 10 años, que es donde se ha escrito probablemente más sobre esta patología de inestabilidad en el paciente con síndrome de Down, se han dado cuenta que la laxitud ligamentaria no se ha relacionado de manera directa con la inestabilidad propia de la cadera de estos pacientes. Este es un estudio del 2012 donde querían evaluar esa relación que tenía la laxitud ligamentaria con el porcentaje de migración de la cadera en los niños. Ellos lo que querían era describir cómo estaba la incidencia de la laxitud ligamentaria y si se correlacionaba o no con esa migración en pacientes, en 65 pacientes pediátricos entre 2 y 19 años. Se realizaron puntuaciones de laxitud de las articulaciones con el método de Vuelvena, que es un método para diferenciar y para clasificar esa laxitud ligamentaria. Y lo que se hizo fue evaluar en la radiografía AP de pelvis el porcentaje de migración que tenían de acuerdo al porcentaje de Rimmer. Este estudio lo que nos muestra es que a pesar de que el paciente tuviera una clasificación de Vuelvena, o sea, una laxitud ligamentaria importante, no se relacionó de manera directa con el porcentaje de migración de la cabeza femoral, siendo que el 40% fueron diagnosticados con laxitud articular generalizada, con un índice de migración promedio de 5.2, y en los niños con laxitud articular los niños con laxitud articular mostraron un índice de migración más bajo, lo cual no concuerda directamente con la teoría de que entre más laxitud o que la laxitud pueda ser el factor principal predominante en la patología de cadera del paciente pediátrico con síndrome de Down. Entonces no hay una relación que pueda probar esa laxitud articular y que este sea el factor principal para desarrollar esa migración, lo cual lo han podido comprobar con otros estudios más adelante. Carlos, Entonces, disculpa un momentico, y eso, y en relación con sí, la significancia estadística. Sí, sí, señor, también, pues lo que pasa es que vamos a notar que la evidencia de este tipo de estudios va a ser reportes de casos, series de casos de pocos pacientes, y no va a tener una significancia netamente estadística en muchos de los estudios que les voy a mostrar, que va a ser una de las críticas que voy a hacer más adelante, pero esta laxitud ligamentaria no se ha encontrado de manera directa relacionada en otros estudios y en otros artículos que les voy a mostrar más adelante. Listo, gracias. Sí, señor. La etiología multifactorial entonces de la inestabilidad en la cadera con el síndrome de Down, la laxitud ligamentaria deja de ser el principal factor de riesgo o factor etiológico y empieza a cobrar importancia y a entender alrededor de la última década la importancia que tiene la inestabilidad de los pacientes de acuerdo a la edad y de acuerdo a las anormalidades óseas que presenten en el fémur y en el acetábulo. De manera importante resaltar entonces esas anormalidades óseas en fémur y acetábulo. Entonces en el fémur característicamente estos pacientes van a cursar con una coxa valga, con un aumento en la anteversión femoral, y en un estudio de 9 pacientes, 6 de los pacientes presentaron una coxa valga con un ángulo de 167 en promedio, con una relación entre 162 y 171 grados. Los estudios en resonancia magnética que se vinieron después de estos estudios iniciales que ponían en duda la laxitud ligamentaria, de tanto de resonancia magnética como de tomografía, se necesitarían estudios mejor estructurados para que fueran más útiles en determinar la morfología de las caderas de estos pacientes, pero se ha podido comprobar que las alteraciones óseas tanto en fémur y acetábulo son características y constantes en estos pacientes, lo cual influye de manera pues, negativa para la estabilidad de la cadera.
Hay dificultades, como mencionaba anteriormente con la pregunta del doctor Montoya, hay dificultades para determinar las características morfológicas de esta población, sobre todo que la mala técnica radiológica en estos pacientes también va a dificultar el estudio conciso en este tipo de pacientes, y fue una constante que encontré en varios artículos donde hablaban de esa dificultad para la toma radiológica, tanto de radiografía como tomografía en estos pacientes. En el acetábulo, característicamente, ellos van a tener en fases iniciales una inestabilidad de la cadera, pero con un acetábulo que va a ser de apariencia normal. En dos estudios tomográficos posteriores, lo que se ha hecho es determinar las posiciones de retroversión del acetábulo, encontrando en algunos alguna relación estadística significativa y en otros no, pero constantemente con anormalidades en la cobertura posterior del acetábulo como tal en los estudios tomográficos. Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo hay una cobertura que es característica normal de los pacientes que pueden tener un buen cubrimiento posterior, y en pacientes con síndrome de Down podemos observar cómo esa cobertura en la pared posterior de ese acetábulo empieza a tener una deficiencia en cuanto a ese cubrimiento que puede generar. En cuanto al diagnóstico, siempre sospechar en todo paciente con síndrome de Down que pueda tener una inestabilidad de la cadera, y sospechar que estos pacientes tengan también una displasia acetabular, por lo tanto, empezar estudios y seguimientos para esta displasia como tal. Hacer una evaluación clínica en todo recién nacido con síndrome de Down, sospechando esa inestabilidad de la cadera. Estos pacientes pueden cursar con chasquidos no dolorosos en sus primeros momentos de su infancia, lo cual debe ameritar un seguimiento riguroso en este tipo de pacientes, y cuando progresan los episodios y la displasia puede cursar con cojera en el examen físico y en nuestra consulta. El dolor aparece más adelante y pierde la habilidad para caminar de forma independiente, lo cual genera gran limitación en estos pacientes que en general cuando empiezan a perder esa habilidad para caminar de forma independiente va a ser al finalizar su niñez. Se recomienda entonces la ecografía en caso de presentar anormalidades al examen físico en la primera infancia, y hacer un seguimiento radiológico estaría justificado cuando el paciente empiece a caminar, donde cobra mayor precisión el estudio pues, de rayos X simples, según algunos autores. La radiografía puede parecer normal por la inmadurez de las estructuras, pero esto no nos debe quitar de la cabeza el hecho de seguir sospechando la inestabilidad en este tipo de pacientes, que como vemos puede llegar hasta el 12-14% de los pacientes con síndrome de Down. Y nos podríamos apoyar con tomografías y resonancias magnéticas, donde cobran mayor importancia en pacientes con diagnósticos limítrofes, con alteraciones en las torsiones femorales y en como planeamiento quirúrgico, que pueden servir de apoyo importante. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, va a estar va a estar pues modificado y va a impactar el tratamiento la expectativa de vida de estos pacientes, que como les mostré ha aumentado en el tiempo, y en nuestro momento estos pacientes pueden tener una expectativa de vida por encima de los 50 años, y esta misma expectativa de vida y la calidad de vida de estos pacientes, que ha mejorado drásticamente en el tiempo, los ha llevado a la realización y la participación en deportes, lo cual aumenta las tasas de luxaciones y las tasas de enfermedades musculoesqueléticas en este tipo de pacientes. Entonces el tratamiento ha estado impactado pues, por estas dos características principalmente. El tratamiento, el objetivo principal es preservar la cadera de este paciente, porque como hemos visto, la historia natural de la inestabilidad de la cadera va a ser un desgaste articular severo y rápido, lo cual va a llevar al paciente a gran morbilidad. Estos pacientes que persisten con esa inestabilidad tienen un pobre pronóstico en su tratamiento, y como les mencionaba, van a perder esa habilidad para caminar, y los objetivos del tratamiento van a depender entonces de tres variables. Uno, de nuestro paciente como tal, que a quien estamos tratando, la edad del
paciente y las fases de la enfermedad. ¿Por qué hablo del paciente como tal? Porque va a depender en gran medida el tratamiento que se le haga a pacientes de acuerdo a su condición social, a su condición mental, eso pues puede impactar en el tratamiento. Como tratamiento no quirúrgico, se ha propuesto para pacientes menores de 4 años, donde, como también les mencionaba, existen reportes de caso y series de casos desde donde se desarrolla toda la evidencia que les estoy mostrando. Y existen reportes de caso con pacientes inmovilizados con yesos y con brace por tiempos prolongados en abducción. Es así como el caso del doctor Bennett y colaboradores que en 1982 reportaban fallas en el tratamiento de reducción cerrada de 5 pacientes, 4 de ellos representando un 80% de falla en el tratamiento con reducción cerrada. Otros estudios más adelante han dado tasas de falla menores, lo cual podría ser una recomendación a estudiar dependiendo de cada paciente, como les mencionaba anteriormente. Pero hay un consenso relativo en donde los pacientes con inestabilidad en la cadera, con síndrome de Down, se benefician de tratamientos quirúrgicos. Este consenso pues es un consenso relativo entre los ortopedistas que tratan esta patología con el fin de cambiar la historia natural de la enfermedad. Se recomienda entonces realizar tratamientos quirúrgicos que sean tempranos y no esperar a que el paciente curse con una sintomatología marcada, porque el hecho de esperar que el paciente tenga estos síntomas y manifestaciones graves de la enfermedad puede tener peores desenlaces en cuanto al pronóstico y el seguimiento de estos pacientes. Como tratamiento quirúrgico, entonces, tenemos 4 opciones principalmente. Una es la opción de tejidos blandos, representada principalmente por la aplicatura capsular, la osteotomía femoral, las osteotomías pélvicas y la artroplastia total de cadera para estos pacientes. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que el paciente y la familia deben estar informados que la intervención quirúrgica que se haga va a estar asociada con una mayor tasa de complicaciones, con mayores infecciones, con mayores recidivas de la deformidad o la inestabilidad, y el hecho de estar operando pacientes con síndrome de Down va a tener unas complicaciones diferentes que se las voy a mostrar en una tabla en las diapositivas siguientes, pero es importante tener en cuenta que estos pacientes hay que informar a la familia de que solamente por el hecho de tener esta enfermedad van a cursar con tasas de complicaciones mayores a los pacientes controles o los pacientes que no tienen esta enfermedad. La aplicatura capsular es entonces también con base en reportes de casos limitados. Este autor Gore realiza un abordaje posterior con una aplicatura capsular en caderas, reporta una estabilidad de seguimiento a 2 años de evolución, con un seguimiento mayores, presentan subluxaciones y parece que no va a cambiar la historia natural de la enfermedad, continuando con una degeneración articular a pesar pues, de esa aplicatura capsular. Y otros estudios muestran altas tasas de falla con este procedimiento, por lo tanto no se recomienda el uso aislado como tratamiento único, como aplicatura capsular, pues como tratamiento único para la inestabilidad de la cadera en paciente pediátrico con síndrome de Down. En cuanto a la osteotomía femoral, históricamente presentan desenlaces malos como método aislado, eh, pero con reportes de falla hasta el 50% y asociaciones con infección hasta el 20% en reportes de casos iniciales. Estos autores, Apren y colaboradores, reportan solo 2 de 5 pacientes con buenos resultados, solamente tratados con osteotomía femoral. Recordar que estos pacientes cursan con una coxa valga, entonces van a hacer osteotomías varizantes de fémur, hay, como procedimientos aislados no han podido demostrar pues unos buenos resultados propiamente. Este es un estudio publicado en el 2012 donde hablan sobre esa osteotomía femoral de rotatoria varizante para el tratamiento de subluxación de pacientes con síndrome de Down y cadera inestable. Es un estudio de 9 niños con 16 caderas, con un promedio de edad por debajo de los 10 años, una edad promedio de 6.5 años al momento de ser llevados a cirugía y con un seguimiento
en promedio de 5.4 años. Lo que se les hacía era una osteotomía femoral proximal en varo que corregía hasta los 105 grados, donde debía realizarse como recomendación y como asociación encontraba que debía realizarse antes de los 7 a 8 años, porque posterior a esta edad presentaban más tasas de complicaciones y donde recomendaban claramente el retiro del implante una vez la osteotomía consolidara, y presentaron este caso de manera gráfica, donde cursaban con el paciente inicial con una deformidad en valgo, les hacían la osteotomía con una blade plate de 90 grados y ellos mostraron en este caso una fractura en esta cadera izquierda, donde tuvieron que resolver posteriormente reinterviniendo pues al paciente, diciendo lo que acabo de mencionar, recomendando pues hacer una osteotomía por debajo de los 7 años de edad, y con una corrección hasta 105 grados de corrección. En cuanto a la osteotomía pélvica, históricamente las osteotomías pélvicas más usadas para la corrección del síndrome de Down se han desarrollado junto con la aplicatura capsular y han sido la osteotomía de Solter, la osteotomía de Chiari y la osteotomía de Pemberton. Estas osteotomías pueden comprometer el cubrimiento posterior del acetábulo, por lo cual tienen un papel limitado en este momento que entendemos un poco más ese cubrimiento y la importancia de esas estructuras óseas, tanto las deformidades en cabeza, en el cuello femoral y en el acetábulo con el cubrimiento posterior. Por lo tanto, han entrado en desuso y entendiendo pues lo que pasa. Este es un paciente de 12 años donde se muestra una inestabilidad y una subluxación bilateral importante en su cadera izquierda, y como vemos en esta tomografía y en esta reconstrucción volumétrica de la tomografía en 3D, vemos que ese cubrimiento posterior de esa cabeza izquierda del acetábulo, propiamente la pared posterior, es muy pobre, lo cual apoya pues lo que he mencionado anteriormente. Y se ha centrado como esa discusión alrededor de cómo cubrir posteriormente ese acetábulo. Esto es un artículo del 2003 donde hablan de esa deficiencia en el cubrimiento posterior en el síndrome de Down, un reporte de casos de 2 pacientes donde se les realizó un Pemberton reverso, reorientando la osteotomía y aplicando el injerto posterior para aumentar el cubrimiento de manera posterior. Además, asociado, todos estos procedimientos que les he mencionado los asocian a aplicaturas capsulares también, y en este caso se asoció también a una osteotomía varizante. Ellos reportan que sus 2 pacientes presentaron un seguimiento muy bueno a 10 años sin tener luxaciones o pérdidas de la cirugía como tal, a un seguimiento de 10 años, según el reporte que hacen. Y es muy importante mencionar que esta inestabilidad posterior pues, ha cobrado gran importancia y gran interés en los últimos 10 años, y principalmente en artículos científicos publicados por este doctor, que es el doctor Jo Kim, que es el director de la cirugía preservativa de la cadera del Hospital de Boston, donde en este artículo mencionan la importancia pues, de la cirugía en la inestabilidad del paciente con cadera inestable en paciente pediátrico, y lo que hicieron fue evaluar retrospectivamente a todos los pacientes operados por inestabilidad, a todos los pacientes obviamente con síndrome de Down operados por inestabilidad en este servicio ortopédico importante en Estados Unidos, y se empezaron a separar los pacientes en 2 grupos. El grupo A eran pacientes a los que se les realizaba una osteotomía periacetabular o triple, y en el grupo B una osteotomía femoral varizante con o sin acetabuloplastia asociada, e incluían acetabuloplastias como el DEGA o como osteotomías Shelf. Lo que hicieron fue entonces evaluar el ángulo centro-borde, el ángulo tonis y el índice de extrusión de la cabeza y la línea de Shenton en radiografías posteriores a la realización de estas cirugías, y lo que encuentran es que en estos pacientes, todos los pacientes que estaban relacionados en el grupo A, que eran los pacientes que se les hacía una triple osteotomía,
tenían unos mejores resultados radiológicos de acuerdo a lo que se proponían, con ángulos tonis menores, con un ángulo centro-borde mayor y con un índice de extrusión mucho menor comparados con los pacientes a los que se les hacía solo, por ejemplo, el DEGA o la osteotomía femoral varizante, con unos resultados que eran estadísticamente significativos, lo cual da importancia, digamos, en términos de investigación, los resultados para las osteotomías triples en este tipo de pacientes. Siendo así que el 92% de los pacientes en el grupo A, o sea, los pacientes que eran llevados a la triple osteotomía, presentaban una estabilidad de su cadera a los 5 años de seguimiento. Y los pacientes que cursaron en el grupo B, con los que se le dice osteotomía femoral y el DEGA, tenían una estabilidad solamente del 50% de estos pacientes. Entonces, las osteotomías acetabulares redireccionadoras completas tienen éxito para estabilizar la cadera y corregir la displasia acetabular en pacientes con síndrome de Down. Eso es pues una de las conclusiones que se obtienen de este estudio inicialmente. Cami, disculpa un Posteriormente, momentico. sí señor. Sí, señor. ¿Recordás si dentro de la técnica de la triple osteotomía pélvica, ellos, en vez de hacer un cubrimiento lateral, se desviaban a hacer un cubrimiento posterior del acetábulo? ¿O no Sí, señor. mencionaron En eso? ese primer trabajo ellos mencionan que sí hacían un cubrimiento posterior, dando importancia al cubrimiento posterior. Bien. Luego, en este otro estudio, en el 2019, es un estudio de unos resultados preliminares que también está como autor principal el doctor Jojo Kim, donde querían evaluar también cómo tenían esos resultados preliminares en 21 caderas con una edad promedio de 7.4 años, haciendo también una osteotomía triple, con una osteotomía en fémur, más una aplicatura capsular con un seguimiento preliminar a 4.1 años de vida de estos pacientes. Ellos encuentran también que de manera importante en esta gráfica podemos observar cómo los pacientes de manera preoperatoria tenían unos índices que realmente se modificaron de una manera importante con el posoperatorio tanto inmediato como el posoperatorio tardío, y con unos índices de variación que fueron también importantes de 18 grados, por ejemplo, para el centro borde, de 15.2 grados para el tonis y para el porcentaje de extrusión de 0.27, donde eran estadísticamente significativos también estos resultados. Entonces, la osteotomía triple presentó una corrección global de la deformidad con una estabilidad de la cadera en el 95%. Solamente tuvieron un paciente con el cual tuvieron múltiples intervenciones y no pudieron contener esa cabeza femoral por características propias pues, de ese paciente. Entonces muestran que tienen un porcentaje de un 95% de seguimiento con un buenos resultados a 4.1 años de seguimiento. Este es un ejemplo que se mencionan en el artículo, donde es un paciente al que se le hace esta triple osteotomía, y con 5 años posteriores al seguimiento podemos observar cómo hay un cubrimiento adecuado en esta cadera izquierda. Por último, entonces, como tratamiento, nos queda como un tratamiento final una artroplastia total de cadera con una sobrevida aproximada del 85% a 9 años de seguimiento en algunos reportes, donde se presenta una mejoría marcada en su calidad de vida en estos pacientes, y pero presentan mayores tasas de complicación debido a lo siguiente: uno, a las alteraciones óseas que van a tener estos pacientes y a la dificultad técnica que eso puede representar en un cirujano protésico, a la osteopenia que cursan estos pacientes, la hipotonía muscular y la discapacidad mental, que también va a jugar un papel muy importante en las opciones del tratamiento, y la hiperlaxitud que tienen estos pacientes con síndrome de Down.
Esta es una revisión sistemática, es la revisión sistemática más reciente que encontré acerca de las artroplastias en pacientes con trisomía del cromosoma 21. Es una revisión sistemática publicada en el 2018 y les quería mostrar algo, y es que como pasa en estos pacientes que son difíciles de agrupar y difíciles de investigar, y es que se empiezan a mezclar una cantidad de edades que probablemente van a cursar con desenlaces diferentes, y comparo pacientes, por ejemplo, de 15 años, como en este estudio, a pacientes de 41 años en este otro estudio. Pero quería mostrarles que hasta en la mejor evidencia disponible tenemos algunas dificultades técnicas, digámoslo así, con el diseño metodológico de este tipo de trabajos. Entonces vemos pues que hay una mezcla importante ahí de las edades. Lo que sí mencionan ellos es que en un total de 321 pacientes que se logran recolectar, ellos sí mencionan que característicamente pacientes con score de Harris Hip Score y el WOMAC de manera preoperatoria comparado con los pacientes posoperatorios presentan una mejoría marcada de esta sintomatología en cuanto a función y calidad de vida de estos pacientes. Por ejemplo, en el caso del Harris Hip Score, pasando de preoperatorio de 37.1 al posoperatorio de 87 puntos, y en el WOMAC de 30 a 72 en el posoperatorio. Entonces, la artroplastia total de cadera se puede ofrecer en pacientes con cromosomopatías en el cromosoma 21 y con una artritis grave, pero se debe informar del aumento de las tasas de revisión y las complicaciones, que van a estar alrededor de 2 y 3 veces comparado con pacientes sin la enfermedad como tal. Pero bien, entonces, mencionando ya todas las opciones quirúrgicas de tratamiento, no hay un consenso claro ni una guía basada en la evidencia clara para poder enfocar el tratamiento de estos pacientes. Lo que sí sabemos es que ese enfoque del tratamiento, y lo que propone el doctor Kim, es hacer este enfoque del tratamiento de acuerdo a tres situaciones. Uno es la fase inicial de la inestabilidad del paciente, los síntomas que tenga este paciente y las anormalidades anatómicas que curse también en estos pacientes con síndrome de Down. Entonces no hay una guía clara basada en la evidencia, y la mejor evidencia disponible que tenemos en este momento está dada por revisiones de casos y estudios de tipo nivel 4 de la literatura, pero igual es una evidencia que, como lo menciono ahí, es la mejor evidencia disponible, y con base en esto pues tendremos que actuar como ortopedistas. El enfoque entonces que se propone es en el recién nacido, tener en cuenta las inmovilizaciones, sobre todo con arnés de Paulik y con las reducciones cerradas, y con un seguimiento como en la displasia de la cadera, un seguimiento radiológico en nuestra consulta. En los pacientes menores de 2 años, los pacientes que presentan hipermovilidad, no se recomienda tratar. Solo se recomienda tratar si esa inestabilidad empieza a ser mayor, no solamente hipermovilidad, sino que ya cursen con inestabilidad o con luxaciones habituales, donde se debe pensar también, individualizando el paciente, de inmovilizar con espica en abducción, a pesar de los malos resultados en la literatura, y con tasas pues mayores de pérdidas de reducción. Hay otros artículos que apoyan este tipo de recomendaciones, por lo tanto se debería individualizar y pensar en esta posible conducta en estos pacientes. En pacientes de 2 a 5 años hay una peor evidencia científica en este caso, y se debería también o pensar en reducciones cerradas o en pacientes que tengan luxaciones habituales importantes, individualizar este paciente y empezar a pensar en tratamientos quirúrgicos como tal. Y en pacientes mayores de 5 años, las correcciones óseas, hay un mayor consenso en que tienen mejores resultados, característicos pues por el pronóstico adecuado de estos pacientes, y también el consenso hay en este momento es que la triple osteotomía con o sin osteotomía en el fémur asociada va a ser el que tiene mejores resultados de acuerdo a la evidencia actual en la literatura.
Si bien esta es una recomendación, hay pacientes que se salen de estas recomendaciones y de estos rangos de edad, pero por lo general el curso natural de la enfermedad, de la inestabilidad de la cadera en los pacientes con síndrome de Down, da para que empecemos a tratar a esos pacientes de acuerdo a la edad que se propone en esta diapositiva. Y hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes van a tener unas complicaciones que si se relacionan con los pacientes controles, los pacientes con síndrome de Down tienen característicamente unas complicaciones mayores. En este, por ejemplo, estudio que les traigo, es un estudio que extrapolan de las prótesis de cadera en pacientes con síndrome de Down y hacen una caracterización por porcentaje de las complicaciones asociadas comparadas con los grupos controles sin síndrome de Down. Y vemos que como característica importante, estos pacientes van a cursar con un 12.45% de complicaciones comparados con pacientes controles sin síndrome de Down con 3.18, con una P que es estadísticamente significativa. Y, por ejemplo, aquí les resalto algunas complicaciones que fueron pues, estadísticamente significativas, como la neumonía, como la infección del tracto urinario y como con problemas de la herida, como por ejemplo sangrados en la herida, que eran significativamente estadísticos en diferencia con los pacientes del grupo control. Como conclusión, entonces, el paciente con síndrome de Down debe ser valorado de forma integral y el ortopedista tiene un papel muy importante en su seguimiento. La inestabilidad crónica de la cadera lleva a un deterioro marcado de la articulación, presentando un impacto en la calidad de vida de estos pacientes muy importante, y el tratamiento de la inestabilidad de la cadera en estos pacientes es un desafío para el ortopedista, donde la literatura muestra pocos datos para guiar en el tratamiento, pero pues siendo así, la osteotomía pélvica triple ha demostrado los mejores resultados de acuerdo a la evidencia actual. Muchas gracias. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias. Yo pienso que, como dice Julio César, siempre terminamos en lo mismo, felicitándolos, pero no, yo te felicito porque la revisión fue muy buena. Esto surgió de una inquietud con respecto al manejo de algún paciente con inestabilidad de cadera y ya habíamos tenido noticias pues, de los trabajos de John Joachim con respecto a las cirugías tempranas, y cuando digo tempranos es alrededor de los 7 años, porque yo pienso que 4 años para esas osteotomías todavía es una edad muy, muy precoz, pero sí cuando nos vamos arrimando a los 8 años de edad, pensar en cirugías. Entonces, bueno, vamos a ver los comentarios de la gente. Yo te tengo 3 preguntitas importantes, Juan Camilo. Una, no entendí cuál es el abordaje posterior de la aplicatura capsular, o sea, cómo hacen, o sea, por dónde se meten, tienen un grave riesgo de necrosis vascular haciendo una aplicatura posterior. Entonces no entiendo qué dice el artículo de ese abordaje, pues porque no me quedó claro. Si te ves para la diapositiva tuya, en donde habla de la aplicatura, dice que un abordaje por vía posterior. Entonces quisiera, si el artículo lo aclara, por dónde entran y qué hacen, porque es que aplicar la cápsula posterior puede ser muy peligroso para la vascularización de la cabeza. ¿Qué dice el artículo? Doctor, el artículo es un artículo que se referencia en otro artículo de donde saqué la información. No profundicé directamente en el artículo puntualmente, y en el artículo de revisión de donde saco la información hablan es de la vía posterior característica en este paciente, pero ya yo tengo el artículo aquí, voy a mirar y le cuento ahorita apenas terminemos. Bueno, lo otro es que, ojo con la triple, ¿no es cierto? Esta triple tiene que ser una triple muy bien hecha, ¿sí? Ese paciente le falta cobertura posterior y entonces el primer movimiento cuando uno termina los 3 cortes del ilíaco es en el plano sagital, que es el que corrige la versión acetabular. Entonces, tener mucho cuidado y sobre todo mucho cuidado al combinarlo con la osteotomía femoral. Yo pienso que se deben combinar, pero contrario a lo que hacemos en la displasia de la cadera pues congénita, yo estaría más a favor de varizar
que de derrotar, porque si ustedes derrotan estos pacientes, pues vuelven y ponen en peligro la cadera, porque acuérdense que el problema de ellos es la falta de cobertura posterior. Y si ustedes derrotan, pues ustedes llevan hacia la cabeza. Entonces, no hay necesidad de hacer mucha corrección de la versión en estos casos, sino darles más varización, que ahí vieron pues cosas tan exageradas como 105 grados, y ese es un trabajo, el que mostraste, del doctor Ubech, que trabaja en Canadá, que tiene muy buena experiencia con cadera, y a mí 105 grados me parecen un poco exagerado para un paciente de estos, porque debe quedar con un buen tren de Lembourg, pero sí se puede, como en el PERTES, dejarlo entre 110 y 120 grados, y como les digo, cuidado con la corrección de la versión femoral, porque entonces pondríamos en peligro la corrección acetabular que ya hicimos. Bueno, y la otra pregunta que te tengo es, no sé si revisaste qué tipo de prótesis total se le pone a un paciente con síndrome de Down. No puede ser una prótesis convencional, porque estos pacientes ellos siguen teniendo el mismo problema, que es el problema de luxación. ¿Leíste algo de la indicación de prótesis? ¿O quién está en cadera en este momento de los compañeros tuyos? Profe, yo, Juan Pedro Yepes. Eso, Juan Pedro, ¿has oído algo o eso es hablar en chino para vos? ¿Has oído hablar de algo de prótesis? De doble movilidad. Pensaría yo de una prótesis de doble movilidad, profe, pero no he revisado bien el tema a profundidad. Sí, esa es la respuesta. Esos pacientes tienen que ser prótesis de doble movilidad, inclusive constreñidas, porque ellos van a seguir presentando el mismo problema. Acuérdense que las prótesis totales de cadera se sostienen es porque hay buenos músculos, ¿sí? Si no hay buenos músculos, las prótesis totales no se sostienen. Entonces ahí vienen pues las de doble movilidad y prótesis constreñidas, para que estos pacientes tengan mejor estabilidad. Bueno, esas eran las preguntas. En el conglomerado, doctor, del artículo de la revisión sistemática, ellos incluyen prótesis de todo tipo, tanto prótesis de doble movilidad como prótesis normales primarias, y ese es pues con el conglomerado global, donde sí tienen un porcentaje mucho más alto de complicaciones, de luxaciones, de... Sí, si uno se fuera a mirar detalladamente, es probable que la prótesis convencional sea la que esté contribuyendo con el mayor número de casos de fracasos o de reluxaciones. Claro, así es. Las de dual movilidad o constreñidas o constreñidas ofrecen mejor garantía para estos, pues garantía no, ofrecen mejor calidad para estos pacientes. Así bueno, si de los residentes tienen alguna pregunta para Juan Camilo. A mí me parece excelente la revisión, muy, muy buena, porque este es un tema que cuando le llega al ortopedista, el de adultos, pues se espanta, y el de infantil tiene una gran cantidad de dudas frente al manejo de estos pacientes, sobre todo cuando se nos luxa un niño de 2 o 3 años de edad y llegan a los servicios de urgencias, y claro, lo que hay que hacer es reducirlo, pero después ese ortopedista le pregunta, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces, los papás preguntan, entonces tener toda esta buena información nos da mejor respuesta para esos papás y obviamente para la calidad de vida del niño. Y lo otro, doctor, es que hay pacientes que se salen de todas estas recomendaciones. Por ejemplo, el doctor Uribe me mostró esta semana un paciente que él tuvo con una luxación también de cadera, donde es supremamente difícil de manejar la reducción de estos pacientes. El doctor Uribe está levantando la mano, profe. Adelante. Bienvenido. Alejo, hágale. No, profe, es que me tengo que ir, solamente iba a dar como los comentarios. Hágale. Es tan difícil, o sea, como dicen, es tan difícil como sale en la literatura. Qué bueno, profe, que uno pudiera a esos pacientes que se luxan y se luxan y se luxan, llevarlo hasta los 8. Pero eso es muchas veces es bien difícil. Porque los pacientes para mí, o sea, yo no tengo tantos pacientes, tendré 6 o 8 pacientes. No voy a decir que tengo 1000 con luxaciones de cadera en Down. Pero de los pacientes que yo he visto con luxación de cadera en Down, casi ninguno ha sido congénito. Yo pienso que el congénito se maneja como el congénito. Son pacientes después de los 2 años que no caminan y empiezan a darse cuenta que persisten inestable la cadera, porque cada vez que se para, saca la cadera. Entonces son pacientes entre los 2 y los 4 años que luxan la cadera. Esa es la y otro grupo
Eso. Y otro grupo de pacientes después de los 7 o 8 que luxan la cadera. Esos son los 3 grupos que yo he visto. Radiografías, estoy de acuerdo con lo que dijeron, son radiografías normales. Casi siempre. Normales. Son acetábulos que si usted mide la radiografía son normales, pero que si usted toma el TAC tiene descubrimientos posteriores. Yo en las que he hecho me he adherido a lo de Kim, y yo sí he hecho triples, profe, entre los 5 y los 6 años. Perfecto. Muy difíciles de fijar, sufre uno como un enano, pero la única recomendación que yo daría es, en mi visión, porque me tengo que ir, es esta. Yo pienso que si hay que hacer triple, si el niño es muy chiquito, pues hará uno un DEGA posterior, pero pienso que no es suficiente para estos pacientes. Uno debe tratar de que la osteotomía quede tan estable para uno poder ver un examen bajo anestesia en que garantice que el Galeazzi es negativo. Hace uno la triple, mira si el Galeazzi es negativo, o sea, prequirúrgico es positivo y posquirúrgico es negativo. Y si no es negativo, ahí es que hago la varizante. Y estoy de acuerdo con usted, no de rotadora, sino varizante. Y tampoco lo llevaría tanto, lo llevaría a 120, 130. Yo creo que las sobrevarizaciones no son buenas para la cadera. Y no creo que eso prevenga la luxación. Yo pienso que eso es un pajazo de los ortopedistas de que las sobrevarizamos creyendo que le vamos a ganar a la enfermedad, y yo no estoy tan de acuerdo. Si usted no hizo la otra reconstrucción, posiblemente la sobrevarización se va a seguir saliendo por la parte posterior, así lo tenga en 100 de varo. Si el defecto es posterior, lo tiene en 100 de varo y se sale por detrás por otra parte. Solamente que ya le queda más cojo. Entonces, pues mi visión es esa, profe, le hago la pélvica. Si es muy chiquito, le hago un DEGA con cubrimiento más posterior y evalúo la cadera. Si es un paciente después de los 4 años, trato de hacer triple, como usted dijo, cubriendo posterior, evalúo el Galeazzi. Si queda estable, ahí acabé y le pongo yeso si es necesario, si está por debajo de 8 años. Y si no, entonces le hago la osteotomía varizante. Ese es como mi esquema actual después de haber sufrido, y cuando quieran les muestro mis sufrimientos, que ahí hay un caso para el Congreso Nacional que se va a hablar de Karen Down, que yo lo tengo todo organizadito para que vean, para que discutan por ahí una semana. Más o menos el caso da para discutir 1 hora cada pedacito, y son como 5 fases. Entonces ahí ya, después lo podemos ver. Listo. Bueno, Muchas pues, gracias, Alejo. Muchas gracias, Alejo, por tu aporte. Muy interesante. ¿Alguien quiere hacer otro aporte? Juan Camilo, mientras alguien va hablando, devolvete en tu presentación hasta donde hay una radiografía simple que encima le colocas un tag para ver la retroversión. Mientras pregunta alguien. Sí, regáleme un segundito, yo ya la pongo. ¿Doctor Montoya quiere hacer algún comentario? Bueno, estoy completamente de acuerdo con Alejandro. Definitivamente este tema da mucha tela para cortar. De este tema nos podríamos quedar hablando toda la mañana y es un tema que a mí me encanta. En la presentación de Cami se ha reflejado la historia natural quirúrgica de nosotros con los niños con las caderas inestables. Anteriormente hacíamos solamente femorales varizantes, y eso que, como dice Alejo, las radiografías de los niños con síndrome de Down se ven en una radiografía normal, se ven completamente normales. En una radiografía de pelvis se ven completamente Déjala ahí, Juan Camilo. Dale, seguí, Mauro, perdón. Se ven unas radiografías completamente normales. Pero es, primero, la laxitud ligamentaria y la insuficiencia de la pared posterior es la que lleva a que con el tiempo esas caderas, siendo normales desde el punto de vista radiológico, en los primeros 5 a 6 años de edad, es lo que lleva a que se empiecen a luxar. Y he tenido niños con radiografías completamente normales que hacen snapping de la cadera, hacen crepitación, y yo creo que esos son los de los únicos niños que el snapping no es el roce de la base de la sobre el trocánter mayor o el psoas, sino que son las verdaderas luxaciones, que en una ocasión discutíamos en el módulo de ortopedia infantil. Esos son niños que verdaderamente las luxan. Y en esos casos, teniendo radiografías normales, es que se debe empezar a actuar, porque entonces la insuficiencia posterior se va a hacer cada vez mayor. Y lo que comentaba ahora, la historia nacional nos ha ido mostrando los mejores tratamientos, y definitivamente en la actualidad
Lo que hago yo en vista de esos fracasos que hemos tenido en las cirugías anteriores es lo que se recomienda en la literatura, que es una triple osteotomía pélvica, haciendo lo que dice el profesor Asa, direccionando la corrección hacia la parte posterior del acetábulo con una tomografía previa para hacer el planeamiento prequirúrgico. Todos deben llevar una tomografía previa y hacer una varización sin rotación que no sea muy grande, porque es que entonces vamos a dejar un niño que incluso no estaba cojo y dejarlo ya con una varización de 105, 110 grados, ya queda más cojo todavía. Entonces, yo estoy de acuerdo con los que hacen la triple osteotomía pélvica, cubrimiento posterior y osteotomía femoral varizal. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Doctor, yo quería hacer un comentario a propósito del comentario que acaba de hacer el doctor Montoya con las radiografías normales, y es que encontré un trabajo muy interesante donde hablan sobre sobre esa imprecisión diagnóstica que tiene el examen físico, la radiología y todas las ayudas diagnósticas que tenemos en estos pacientes con síndrome de Down. Y el mensaje de ese artículo es como desconfiar de todo este tipo de cosas y seguir sospechando esa inestabilidad a pesar de tener exámenes físicos aparentemente normales y radiologías aparentemente normales. O sea, no soltar a estos pacientes del seguimiento porque se ha demostrado pues que no es tan fácil diagnosticarlo tanto como examen físico y como radiológicamente. Bueno, mire, yo quería volver a esta radiografía y al lugar con el comentario tuyo, que es que lo que pasa es que tenemos que agudizar y entender la interpretación de las radiografías simples. Hágame el favor, Juan Camilo, y ponga el cursor en la cadera izquierda. Sí, señor, espérame un segundito, yo la... Bueno, en la cadera, en el acetábulo. Sígame, sí, por favor, al lado de la imagen en lágrima. Síganos, sí. Póngalo abajo en el fondo de la imagen en lágrima. Sí. Corre el cursor un poco hacia la derecha. Listo. Y siga esa imagen que tiene hacia arriba en el acetábulo. Sígala despacio, hacia arriba, hacia cefálico. Siga ese borde. Sígalo. No se desvíe, no, el anterior. No se desvíe. Sígala. Listo. Sígala. Bueno, y ahora haga lo que iba a hacer ahora. La iba a coger para más a la izquierda. ¿Cómo se llama ese signo en radiología? ¿El signo de quién? Eso se llama el signo del cruce. Eso quiere decir que la pared posterior está, la pared anterior, que es la que acaba de señalar, está mucho más prominente que la cadera posterior. Eso lo que nos indica es que el acetábulo está retroverso, severamente retroverso, porque esas dos líneas que usted acaba de manejar deben coincidir en el techo del acetábulo, cuando el acetábulo es normal. Si el acetábulo está retroverso, ustedes tienen el signo del cruce. Vuélvalo y repáselo. Juan Camilo. Sí, señor. Hay uno que se va ese, y el otro que y el otro que se va lateral. Entonces ahí tienen una X. Ese signo del cruce, que está inclusive por debajo de la mitad del acetábulo, nos está hablando de una severa retroversión acetabular. Y póngale encima el TAC. Listo, y ahí lo comprueban ustedes. Miren, esa cadera está descubierta posterior. Entonces, hay que aprender a leer las radiografías AP de pelvis, ¿sí? Donde todo ese detalle, devolvete anterior, donde esos detalles son los que nos indican desde lo que usted decía, hombre, que es que tiene una radiografía normal. No, de pronto no la tiene normal, sino que está mal leída. Listo. Entonces, aquí hay una excelente demostración de una retroversión acetabular radiológica simple, en radiografía simple, que te demuestra el TAC. Bueno, era eso lo que les quería decir nomás. ¿Quién más? Gracias, profe. Comentario. Yo escuché al doctor César, no sé si está... Yo tengo una pregunta, profe. ¿Quién pregunta? Camilo Restrepo. Camilo. Camilo. Doctor. En estos niños, profe, que digamos tienen 7, 8 años y que llegan al servicio de urgencias con una luxación,
y que digamos tienen la indicación de llevarlos a un procedimiento quirúrgico, en ese momento agudo, se les hace la reducción y digamos que tienen alguna indicación de inmovilizarlos con algo, yo no sé, alguna, no sé, en abducción, o simplemente se les hace la reducción y se programa pues de forma ambulatoria, o la programación tiene que ser intrahospitalaria o algo especial con eso. A ver, contéstele, Juan Camilo. Sí, La señor. progresión es progresivo. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué? Es que esa luxación no es aguda, eso es un evento progresivo. Eso es poco a poco que se va luxando. Ah, bueno, listo, perfecto. Juan Camilo, No, usted pero yo pienso que si es un paciente que tiene Camilo, la luxación, Es que se escucha paciente Camilo, con como síndrome varias. de Down, perdón, aló, Doctor aún. Montoya, sí. si es un paciente que tiene un síndrome de Down y tiene una luxación, y vemos en la radiografía de control después de la reducción que hay francamente una subluxación de la cadera con un acetábulo muy displásico, en vista de nuestro sistema de salud en el cual esos pacientes ya nunca jamás los volvemos a ver, yo pensaría de pronto que en un caso como esos se hospitalice el paciente.